Estamos leyendo Eclesiastés 18, ¿verdad? 9:18. Eclesiastés 9:18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador, ¿qué dice? Destruye mucho bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios me quiere bendecir, Dios me quiere dar cosas buenas. Pero aquí me habla de algo. Hola, hola, bienvenido, ¿qué pasó? Sí te escuchas, ¿eh? Es que nos sacó la compu. Perdón, ¿Lo perdón, sí, sacó? ya nos sacó la compu. Ok, Sí. sale. Ok, continúo entonces la exposición. Entonces, de hecho, estoy ahorita hablando de esta situación. En Salmos 23:6 vimos que las bendiciones nos deben perseguir, nos deben alcanzar. Pero acabamos de leer otro versículo que dice que un pecador destruye mucho bien. Cuando no hacemos lo correcto, cuando estamos caminando equivocadamente en nuestra vida, lo bueno que Dios nos da, lo podemos perder, se destruye. Entonces, uno puede decir, ¿yo por qué, por ejemplo, un cristiano puede estar orando por un trabajo y Dios le contesta y le da el trabajo? Pero luego el cristiano entonces se vuelve informal en su trabajo, se vuelve impuntual, no hace lo que tiene que hacer y pierde el trabajo. O sea, es parte de un error en su carne, una situación en su vida que es pecado y por eso destruye mucho bien. Por una novia o por una esposa y Dios se la da. Y de repente hay situaciones que por el pecado se dan situaciones en donde eso se pierde, se destruye. Está un poquito fuerte esta palabra, pero yo al menos yo en mi vida lo he visto, que hay cosas buenas que Dios me ha dado, pero a veces por mis errores, por mis pecados, por no apegarme a lo que Dios me dice o me enseña, pues lo he perdido o he estado a punto de perder. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Es que aquí la palabra dice no me metas en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, yo debo entender cómo es que soy tentado para hacer lo malo. Y yo debo aprender a orar para que yo no sea afectado por el mal, yo no sea partícipe de esos pecados que me van a hacer perder lo bueno que Dios tiene reservado para mí. Cada hijo de Dios, cada uno de nosotros, Dios tiene un plan bueno, Dios tiene un plan maravilloso, pero yo necesito decirle al Señor, Señor, guárdame para poder disfrutar lo que tú tienes. Vamos a ir rápidamente a Santiago 1:14 al 16, porque dice aquí, el que leímos en Eclesiastés decía que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Entonces, la respuesta de Dios para una situación de pecado es la sabiduría. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, ahí está poniendo contrapone las dos cosas. El pecado me va a hacer perder los bienes, pero la sabiduría es mejor. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos la sabiduría. Y esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a comentar. La sabiduría de Dios. Santiago 1:14 al 16. Adelante, Anita. Sí. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Hasta el 16, ¿verdad? Ajá, es que me estás leyendo otra traducción, pero está bien, está bien. Es exactamente lo mismo. A ver, ¿alguien tiene Reina Valera? Aquí la tengo también. Adelante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ok. Estoy buscando aquí el volumen para que no se escuche cuando entre alguien o salga. Ok. ¿Qué está hablando aquí? Que cada uno somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Viene de una pasión que ya está dentro de mí, y es la concupiscencia. La concupiscencia es una maldad o es un deseo que está en mí, pero que yo lo quiero suplir de una manera equivocada.
por ahí podríamos hablar un poquito acerca de la concupiscencia, pero hay definiciones y podríamos ahondar un poquito a esto, pero el punto para mí esencialmente concupiscencia es algo malo que se despierta en mí. Dice ahí que cada uno somos tentados cuando somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos, somos seducidos, y luego dice, entonces, la concupiscencia después de que se ha consumado da a luz el pecado. Bueno, el punto es que es el pecado original, estamos en una situación en la que siempre tenemos la tendencia a hacer lo malo, y esto lo podemos ver incluso en los niños pequeños, porque a los niños pequeños ya tienen como que una intuición a hacer ciertas cosas equivocadas. Le dices que no hagas algo y de todos modos lo quiere hacer, o le dices que obedezca y de repente no quiere, pero eso es una naturaleza, pero Dios quiere tratar con esa naturaleza. Dios no quiere que estemos caminando así por la vida diciendo, ay, soy pecador, es que tengo este error, tengo esta falla y ya así voy a hacer. No, Dios quiere tratar en nuestra naturaleza misma. Él trata con esa naturaleza para que seamos personas que finalmente podamos vivir en las bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a ir a Santiago, ahí mismo en Santiago 1:13, vamos a leer algo que está interesante. Léemelo otra vez, por favor. Como dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, aquí me da una característica de la naturaleza de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, para empezar, Dios no puede moverse para hacer lo malo. Él es el bien. Él es amor, justicia, bondad. Dios no va a ser movido o tentado o manipulado para hacer algo malo. No sé si me explico. Eso nos debe quedar claro. Pero otra cosa es que Él no va a hacer nada que me meta a mí en tentación. Él dice, ni Él tienta a nadie. No va a dar nada a mí que me meta en tentación. Es clásico esto de que está ahí pasando un borrachito por una cervecería y están subiendo las cervezas y de repente al que lo está despachando se le cae una cerveza y dice el borrachito, ay Dios, no me metas en esa tentación. No, es que Dios no lo metió en esa tentación. O sea, no es Dios, es Él mismo, porque Él trae ese problema que está siendo tentado a echarse una, ¿va? Pero no sé si me explico, o sea, nada de lo que Dios te dé te va a llevar a ti a pecar. Nada de lo que Dios te proporcione es para que tú caigas en algo equivocado. Todo lo que Dios te da es bueno, es una buena dádiva, es un don perfecto, es algo que viene de lo alto. Pero entonces vamos a ver, por favor, Eclesiastés 9:18, ya lo leímos, nada más recordar. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Cómo yo recibo la sabiduría? Bueno, para empezar, ¿qué es la sabiduría? Y aquí quiero que opinemos un poquito. ¿Qué opinan? ¿Qué es la sabiduría? Aquello que se va a oponer al pecado, aquello que se va a oponer a un caminar equivocado en mi vida, y más o menos cómo entendemos la sabiduría. La sabiduría de Dios, no la de la tierra, pero la de Dios. ¿Cómo entendemos la sabiduría? Quien guste puede comentar. Y viene buscando, Anita, Santiago 1:5. Bueno, es un concepto, la sabiduría, pero se los digo, me lo dicen. A ver, ¿alguien quiere participar? Bueno, pues les digo, la sabiduría es, yo al menos lo veo así, sabiduría es poder decidir correctamente en la vida. Sabiduría no es inteligencia, ya lo hemos platicado. Sabiduría no es capacidad acá intelectual. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es las decisiones que me llevan a una vida bendecida. Buenas decisiones. En la historia tenemos muchos personajes famosos, genios, incluso grandes hombres de la humanidad, pero que sus vidas acabaron muy mal. Pudieron haber sido muy inteligentes, pero tal vez no fueron lo suficientemente sabios. Eso es algo a veces un poquito fuerte, pero es algo que tenemos que vernos nosotros cómo estamos en cuanto a la sabiduría, porque la sabiduría me lleva a un bienestar integral.
Y la sabiduría de Dios, sobre todo, es la que me hace tener bendiciones en la vida, es la que me hace finalmente ser una persona bendecida. Entonces, mejor, ¿cómo yo obtengo? Vamos a ir a Santiago 1.6. Esto ya también lo hemos leído, pero vamos a comentarlo. Santiago 1.5, por favor. Y si Y después alguno busca. de vosotros, Adelante, y adelante. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate bien. Bien fácil. La sabiduría, ¿en dónde está? Está en Dios. Porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría porque Él es la sabiduría y Él la tiene y Él la da a quien se la pide. Ahora, ¿qué es lo que va a traer esta sabiduría a mi vida? Ojo, que no es nada más un conocimiento. Vamos a ver segunda de Pedro 1.4. Este versículo va a ampliar un poquito el concepto de la sabiduría, porque es más allá de un conocimiento y de buenas tomas de decisiones, como decía. Y yo creo que la sabiduría también de Dios es una naturaleza que Él nos quiere entregar. Ahí lo podemos ir viendo. Segunda de Pedro 1.4. Adelante, Anita. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si quieres, podemos leer desde el 3. Okay. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, Por hasta ahí, medio... fíjate bien, fíjate. Aquí dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida, nuestra vida, y la piedad, que es la vida en Dios, la vida del Evangelio, la vida en las cosas de Dios, que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuándo nos fueron dadas? Cuando recibimos a Jesús. O sea, esto ya está hecho, Él ya nos dio una herencia, son promesas que ya tenemos, todas las cosas que yo necesito para vivir bien, ya me fueron dadas, pero dice, ya me fueron dadas por su poder, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que te llamó a ti? ¿A quién estamos conociendo en este tiempo para participar de la verdad de Dios? A Jesús. Jesucristo. Conocer a Jesús Él es el medio, Él es el puente que me lleva de una vida sin propósito a una vida en Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y mientras yo más conozco de Jesús, más conozco yo de su palabra, yo estoy recibiendo esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que ya me fueron dadas y Él me las está entregando mientras yo más le conozco. Pero luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, mientras yo más conozco de Dios, más yo leo su palabra, más me enamoro de Jesús, yo empiezo a participar de una naturaleza divina. Y esa es la gran diferencia. No vamos a derrotar el pecado dándonos golpes de pecho o yéndonos a una montaña a refugiar. No, así no vamos a derrotar el pecado. El pecado se destruye cuando empezamos a participar de la naturaleza de Dios y Él pone en nosotros su naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? La que ya mencionamos hace rato, que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora imagínate el ejemplo del borrachito que ya recibió a Jesús y Dios transforma su corazón. De repente llega y pasa eso de que se cae la botella y dice, no, oiga joven, se le cayó, aquí está. Yo no soy alcohólico, ya no necesito esto. Ya cambió su naturaleza. Ese es el mensaje de salvación, ese es el mensaje del Evangelio. Y chicos, esto yo lo vi mucho. Me acuerdo mucho cuando estuve en el mesón de un hermano que cuando yo llegué, que me subí al camión, me dijo, así me habló, oye, fíjate
ya te reventaste tú también, ¿cómo estás? Yo dije, este cuate, lo vi que estaba muy dañado, o que había estado muy dañado, pero resulta que ese amigo iba a ser mi jefe de cuarto. ¿Por qué? Era un hombre, es un hombre que me contó su testimonio de que durante tantos años se había metido muchísimas drogas y él por nada había estado en todos los centros de rehabilitación y no podía dejarlas, pero el primer día que llegó al mesón, dice que sintió la presencia de Dios que lo liberó. Y él dijo, quiero tener las ganas de drogarme, pero dice, no la sentía, no tuvo ansiedad, no tuvo la necesidad. Dios obró un milagro en este hermano, me acuerdo muy bien de él, que completamente perdió la necesidad de esa droga. Pero hubo una secuela, por supuesto, él quedó dañado en su forma de hablar, pero su cerebro era un milagro, porque de hecho a él le decíamos la Biblia andante, porque le preguntábamos qué comimos ayer y no se acordaba, pero le preguntábamos, ¿dónde viene la cita aquella donde habla del Señor que va a traer la cosecha? Y él luego decía, está en Mateo 24:2, y se sabía la Biblia impresionante. Pero lo que voy es que hubo una obra en su vida que fue participar de la naturaleza de Dios que lo liberó. Entonces, tenemos muchos testimonios, gente que ha sido liberada del alcoholismo, gente que ha sido sanada, gente que ha sido transformada por conocer el Evangelio. Pero es cuando participamos de la naturaleza de Dios. Y yo debo anhelar que el Señor empiece a obrar en mi vida, porque todos tenemos áreas equivocadas en nuestra vida. Pero entre más yo me rindo al Señor, entre más yo me acerco a Él más me va limpiando. Yo les puedo decir, chicos, en este tiempo de cuarentena, Dios ha hecho en mi vida eso. O sea, yo he estado buscando que Él me limpie más, que Él me hable más. Y hay cosas que Él está trabajando incluso ahorita en mi familia, en mi matrimonio, en mi vida. Pero es por su naturaleza, acercándonos a Él. Y fíjate, vamos a ir rápidamente a Santiago 1:17, ya lo leímos, ¿verdad? No, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a leer Juan 1, del 4 al 5. Ayúdame a leer. Entonces, cuando yo participo de la naturaleza de Dios, la luz de Dios viene a mi vida y empieza a haber cambios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él y Él empieza a iluminar. Fíjate lo que dice Juan 1, 4 al 5. ¿Lo tienes ahí, Anita? Sí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz, Jesús es la vida, Él es el camino. O sea, dice que en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Si tú y yo nos llenamos de la luz de Dios, las tinieblas no nos van a mover, los pecados no nos van a poder tentar. Pero un cristiano que no ora, que no busca la presencia de Dios, es un cristiano que va a ser tentado, que va a ser fácilmente movido a cosas de este mundo, a cosas equivocadas de este mundo. Dios nos ha llamado a una vida de santidad en Él, pero no es una santidad que yo produzco, sino es una santidad que Él me entrega cuando me entrega su naturaleza. Ok, ya estamos terminando. Vamos a Efesios 1, del 16 al 17. Y eso también va a hablar de la obra de la naturaleza de Dios cambiando mi naturaleza. Porque estamos pidiendo a Dios, Señor, no me metas en tentación, pero Dios te da más que eso. Él no te va solamente a quitar la tentación, Él va a meter su propia naturaleza en ti para que ahora tú disfrutes lo que Él disfruta y tú aborrezcas lo que Él aborrece. Efesios 1, 16 al 18. Perdón, pero yo estoy aquí con otra. Adelante, Anita. 16. Efesios 1, 16, ¿verdad? Ajá. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí, sí se escucha bien? No, creo que te fuiste un poquito. Ahí está, ahora sí ya, te quedaste en el 17. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, aquí yo sé que es mucho lo que menciona, pero básicamente lo que dice es que la naturaleza de Dios alumbra los ojos de mi entendimiento. O sea, el apóstol Pablo está orando por los efesios para que el conocer a Dios alumbre su entendimiento y que entonces ellos puedan estar teniendo un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, aún para conocer más de Dios, más de su palabra, y para que al tener ese alumbramiento, por así decirlo, esa iluminación, aunque se escucha medio místico, pero es que es lo que dice, es una iluminación en tu entendimiento, dice, para que tú puedas saber las riquezas a las que tú has sido llamado, las promesas a las que Dios te ha llamado. O sea, la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué herencia tenemos? Que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros tendremos paz, tendremos gozo, que tendremos provisión, que Dios está con nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Pero esa convicción no puede llegar a tu vida si tú no tienes una revelación profunda de Jesús y tú te acoplas a lo que está hablando su palabra. Y tú dices, sí, Señor, esto es para mí, esto yo lo recibo, esto yo lo creo. Es un cambio en tu naturaleza y en tu manera de pensar, pero eso sucede en la presencia de Dios. Este libro por eso habla mucho acerca está enfocado a que oremos, está enfocado, y no nada más una oración de aquí, de una sola vía, orar y hablar y hablar y hablar, no, está enfocado a que tú ores y que Dios te revela y Dios te habla. Y no una oración por los alimentos de 3 minutos, apartar un tiempo, ponerte musiquita, aparte un momento en tu día y pasa tiempo con Dios. Empieza a orar en el espíritu, orar en el entendimiento, estar meditando en su palabra, estar orando. Eso es algo que cada cristiano tenemos que estar habituados a hacer. Y eso va cambiando tus conceptos, tu naturaleza, tu forma de pensar. Y entonces dices, no, Señor, todo lo que tienes para mí está precioso, Señor. Y yo quiero ser parte de eso. Fíjate lo que dice, siguiente, ahí más adelantito. Bueno, vamos a Santiago 1:21. Santiago 1:21 está hablando ahora de la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Adelante, Anita. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí lo que está diciendo es que ¿El la 22 luz de también? Dios... No, está ahí. Aquí nada más, bueno, el 22 está muy bueno también, ¿verdad? Dice ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pero aquí lo que me está diciendo es que cuando el pecado es quitado, cuando la inmundicia, mi manera de pensar equivocada se quita, porque la luz de Dios está viniendo a mi vida, porque la naturaleza de Dios está cayendo a mi vida, lo que sucede es que yo recibo con mansedumbre, es decir, con docilidad lo que Dios dice. No voy a decir, es que esto está mal. No, yo voy a decir, Señor, esto que tú dices, yo lo recibo, lo acepto, lo quiero, me encanta. Y entonces ahora dice, esa palabra implantada dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y la palabra salvación viene de soterión, sotería, que significa bendición, bienestar, rescate, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, eso es la salvación. Pero cuando yo recibo esa palabra implantada con mansedumbre, porque fue quitada la inmundicia, fue quitada las tinieblas, la abundancia de malicia. Y obviamente eso es algo que tenemos que entender, que el diablo constantemente está hablando, inflamando, quiere meternos en malicia. A los hombres les digo, chicos, tengamos cuidado, los dispositivos, etcétera,
El diablo te quiere tentar y te quiere meter a cosas inmundas, cosas sucias, pensamientos, pláticas, amistades que no te van a edificar. Entonces hay que tener cuidado porque esa inmundicia finalmente te estorba. Pero cuando tú te limpias de todo eso y tú buscas la presencia de Dios, más bien Él te limpia, tú puedes recibir con mansedumbre la palabra y entonces vienen los cambios en tu vida, vienen las respuestas de Dios y viene el tiempo de salvación, donde vemos las respuestas de Dios. Pero sí dice, sed hacedores de la palabra. El 22, ¿verdad? Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es lo que el diablo quiere, que nada más estemos escuchando, pero no obedeciendo. Y bueno, aquí me está llegando una pequeña interrupción. Vete para allá, mija. Estoy en clase. Es para allá. Sí, ok. Es que ya dice que ya está aquí para ayudarme. Bueno, vamos, ya estamos. Thank you. Ay, perdón. Denme un minuto. Ya le di su buena, no es cierto. Llegó Cristi a ayudarme. Ok, ya, ahora sí terminando. Vamos a ver Nehemías 8:10 y Santiago 1:2. Santiago 1:2 yo se los voy a leer mientras Anita me busca Nehemías 8:10. Fíjate lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no puedo tener gozo en las pruebas si mi naturaleza no ha sido renovada. Yo no puedo tener gozo en las pruebas si yo no he buscado en Dios, en Jesucristo, si yo no he podido ver a Jesús y recibir toda la naturaleza que Él está teniendo y me está dando, yo no voy a tener el gozo, porque Él es el que te da el gozo, Él es el que te da la paz, Él es el que me da todo eso. Entonces, pero cuando yo recibo a Jesús y lo empiezo a buscar y me enamoro del Señor y Él es mi amado y yo le busco, viene un gozo aún en la prueba. Y luego fíjate bien, a mayor gozo, mayor fuerza. Ahora sí, ayúdame a leer, Anita, Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate qué padre esta palabra dice al final, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. En este pasaje de Nehemías, el pueblo estaba pasando por un momento angustioso, así dice la palabra, literal, era un momento angustioso, pero estaban trabajando, estaban reconstruyendo el muro y estaban siendo invadidos por enemigos. Y con una mano tenían que tener los ladrillos y poner el cemento, y con la otra mano tenían que tener la espada. Eran tiempos difíciles, pero Dios les dio una palabra. Tomen vino dulce, estén en paz, estén tranquilos en el Señor y sepan, dice, y gócense, porque dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando la palabra habla de este vino, el vino sabemos que es un símbolo del Espíritu Santo, pero la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, buscándolo en oración, va a venir un gozo a nuestra vida. Y ese gozo nos da fuerzas para resistir la tentación, fuerzas para en este día de prueba estar tranquilos, estar confiados, estar sin preocupación, sin temor. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, no sabemos cuándo va a terminar todo este rollo de la cuarentena, pero no tenemos que estar con temor. Tenemos que confiar en el Señor. Porque si hay una palabra que se repite 365 veces en la Biblia, tú sabes cuál es. No temas. Amén. Entonces, mis amigos, mis amados, les animo a que tengamos este gozo del Señor y que le pidamos al Señor en oración, Señor, no permitas que yo caiga en la tentación de dejar de confiar en ti. No permitas que yo que caiga en tentaciones
de mi propia maldad. Límpiame. El salmista David, en el Salmo 51, tú lo puedes buscar y yo te invito a que lo leas. Es un salmo en el que el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le dice, ¿quién puede conocer sus propios errores? Y le dice, líbrame de los que me son ocultos. La vida en Dios, amigos, es una vida constante de santificación, es una vida constante de buscar su presencia y también buscar la sabiduría y el conocimiento de la palabra. Hay mucha gente que yo sé aquí que estudian la Biblia, que estudian la palabra y que Dios tiene muchas cosas que les ha revelado y que les está enseñando, pero que todo eso nos lleve más y más hacia Él, ¿ok? Vamos a orar. Y entonces, Paquito, ya tienes lista la canción que te pedí, porque no tuvimos ahorita al principio la alabanza. ¿Estás ahí, Paquito? Sí, aquí está, aquí estoy, Benny, te lo pongo. Sí, nada más, si ya la tienes lista. Lista, la Vamos pongo. a poner una alabanza y vamos a dejarla que corra y yo les voy a pedir que tomen un tiempo ahí, chicos, de orar. Esta alabanza es el Padre Nuestro y es un tiempo de orar. Yo voy a cerrar mi micrófono para que no me escuchen mis gallos, pero miren, algo muy importante para terminar es que esta triste cuarentena nos ha robado algo muy importante, ¿eh? Que no nos hemos podido juntar a alabar al Señor juntos. Y eso está grueso. Tenemos que aprender a adorar a Dios en todo tiempo, en toda situación. Y ahorita no lo podemos hacer todos juntos, pero aunque sea aquí por Zoom, yo les animo. Ahorita que esté la música, vamos a adorar al Señor. Ahí en tu lugar, y aún no cantando la canción, pero tomando un tiempo para orar. Orando. Si quieres, quita tu cámara, no hay problema. Yo, de hecho, aquí voy a cortar la grabación, pero vamos a escuchar esta adoración y vamos a meternos a orar un ratito con Dios. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que estás atravesando. Ora en el Espíritu. Si tú sabes orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Date un tiempo con el Señor. De verdad, Él está respondiendo. Cuando tú y yo le buscamos de corazón, el Señor está respondiendo. Adelante.